Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Perfecto. Entonces ustedes me cuentan. Perfecto, si ya me están viendo. Bueno, buenas tardes. Buenos días para todos. Son 11:04 de la mañana. Mi nombre es María Cristina Rojas. Yo soy consultora de la empresa Bienestar Consciente y nos han invitado el día de hoy para que hablemos de un tema importantísimo sobre prevención de enfermedades laborales, sobre todo en todo el tema que tiene que ver de riesgo psicosocial. Perfecto. Bueno, entonces me presento. Yo soy María Cristina Rojas Bustos, soy psicóloga, consultora a nivel organizacional. Venimos de la empresa Bienestar y Transformación Consciente con Luzleni Cajamarca. Y hoy agradecidos por este espacio que nos invita a la reflexión a cada uno de ustedes como miembros de las compañías a las cuales ustedes pertenecen frente al tema de la prevención de enfermedades laborales en riesgo psicosocial. Yo soy psicóloga hace 23 años, consultora en temas de riesgo psicosocial, con especialización en gerencia de gestión humana, higiene y seguridad industrial. Soy coach también, certificada en programación neurolingüística y terapeuta en duelo. Entonces, este es un tema que nos apasiona, que la idea es poder introducir este tema tan importante para ustedes y que cada vez más está tomando muchísima relevancia a nivel laboral y personal. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Ya estamos silenciando todos nuestros micrófonos. Vamos a empezar por compartir un poco y por mirar nuestra agenda del día de hoy. Vamos a mirar y vamos a definir qué es esto del riesgo psicosocial, qué es el tema de salud mental. Vamos a mirar un poco el referente normativo que en nuestro país se maneja mucho. Es uno de los países que a nivel latinoamericano tiene más desarrollado este tema normativo en riesgo psicosocial y salud mental, que eso es una gran ventaja para nosotros, porque nos da instrumentos, nos da estrategias, nos da protocolos para poder implementar y promover y prevenir todo este tema de riesgo psicosocial y prevención de enfermedades laborales. Yo les traje aquí un poco de estadísticas que nos muestra la Organización Mundial de la Salud, sobre todo a nivel de Colombia, para que realmente nos demos cuenta este tema de riesgo psicosocial, la importancia que ha tomado a nivel mundial. Los factores que pueden afectar nuestra salud mental, aquí también lo vamos a evaluar, vamos a mirar un poco qué hacer si como miembro de una empresa, como miembro de una compañía hago parte de este proceso, también con ojos muy atentos, oídos muy abiertos, de estar pendiente de la sintomatología de cualquier persona que a mi alrededor esté presentando alguna sintomatología. También vamos a ver algunas señales de advertencia y sobre todo qué acciones para ustedes como compañía pueden promover en este tema de salud mental. Miremos entonces, definiendo un poco qué es este tema de riesgo psicosocial. Aquí voy a minimizar un poco esta parte. ¿Qué es el riesgo psicosocial? Para que podamos alinearnos en los conceptos. Y son todos esos factores que comprenden a nivel intralaboral desde mi comunicación, mi clima, cómo me siento en la compañía, las relaciones que tenemos al interior de las empresas y todos aquellos factores que pueden llegar a afectar a un trabajador. También se contemplan aquellos factores extralaborales. ¿Qué pasa con cuando hay un trabajador con situaciones de sus hijos, de sus compañeros emocionales, de sus parejas a nivel económico? Y todo eso externo a la organización que también me afecta a mí como ser humano. Y sumémosle a eso nuestras condiciones individuales, esas habilidades que cada uno de nosotros tenemos para afrontar muchas de las situaciones de nuestro día a día. Todo eso genera una interrelación dinámica que hace que de alguna otra forma percibamos y que de alguna otra forma también puede impactar en nuestra salud física y emocional. Esta es la definición que se ha dado en la resolución 2646 del 2008 en riesgo psicosocial en nuestro país. ¿Qué es una enfermedad laboral? También es importante definirlo y es cualquier enfermedad contraída o una sintomatología contraída como resultado de una exposición a esos factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio del trabajador en el cual se haya visto o haya expuesto el trabajador.
Entonces, es cualquier sintomatología o enfermedad que viene con el desarrollo de nuestra actividad laboral, con la actividad o con la función que desarrollamos actualmente. Vamos a definir ahora un poco el tema de salud mental. ¿Qué es ese tema de salud mental? Es importante comprender que la salud mental es un estado dinámico que está en constante cambio y que se expresa en nuestra vida cotidiana a través de nuestro comportamiento, de nuestra interacción, de la forma en que nosotros asumimos muchas de las situaciones de nuestra vida. De manera tal que eso permite que los sujetos en este tema, en este término, a nivel individual o colectivo, despleguemos todos nuestros recursos emocionales, todas esas habilidades que tenemos como seres humanos. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles y lamentablemente esas situaciones difíciles, por más difíciles que hayan sido, nos han dejado muchos aprendizajes, pero también nos han dejado muchas huellas que nos han marcado. Somos el resultado no solamente de nuestra genética, de nuestro ambiente familiar, de las pautas familiares que vivimos, sino también de aquellos factores que vayamos desarrollando a nivel laboral, a nivel de nuestras relaciones familiares, nuestro grupo y entorno personal, y hace que de alguna otra forma tengamos esa calidad de vida y esa mentalidad que afecta significativamente nuestras relaciones, nuestra salud física y emocional. Entonces, a eso se refiere este estado de salud mental. Sabemos, como siempre le hemos dicho, que todos tenemos situaciones difíciles, que a veces tenemos días mucho más complicados que otros, pero aquí la idea es cómo logro estabilizarme, cómo logro tener esas habilidades de afrontamiento para que cualquier situación que pase, pues realmente la pueda manejar de la mejor forma. Si nos vamos al referente normativo, se les mencionaba, nuestro país tiene muchísimas normatividades, leyes, instrumentos, protocolos que realmente nos permiten evaluar, medir e intervenir todos estos factores que se viven al interior de los ambientes de trabajo y también en todo el tema de nuestros rasgos de personalidad. Entonces, aquí yo les traje algunos de ellos. Tenemos la Ley 1010 del 2016, donde se define el acoso laboral, entendido como aquella conducta persistente, demostrable, de un sujeto activo frente a otro pasivo, ¿sí? Y que nos puede generar un desequilibrio a nivel emocional, psicológico o afectivo. Tenemos la resolución 2646 del 17 de julio del 2008. Esta fue la primera resolución que definió en macro nuestro tema de riesgo psicosocial, qué es, cómo se veía, cuál es la obligación de los trabajadores, cuál es la obligación también de los empleadores frente a todo este tema de riesgo psicosocial. En el 2012 también salen las dos resoluciones, las 652 y 1356, en la cual aquí todas las empresas deben tener constituidos los comités de convivencia laboral. Sabemos que esos comités de convivencia laboral tienen un propósito bellísimo de promover un relacionamiento y un clima laboral sano. Como nosotros como trabajadores a veces estamos en empresas que nos dan todo, que tenemos todos los beneficios, pero a veces nosotros entre compañeros de trabajo, como decimos por ahí, nos damos muy duros, somos muy fuertes, tomamos desde lo laboral y lo convertimos en personal. Por eso este comité de convivencia laboral es importantísimo que esté funcionando al interior de todas las compañías y que realmente esté cumpliendo su propósito, ¿no? De hacer promoción y prevención, no como a veces nos pasa que vamos a empresas y decimos, bueno, ustedes como comité de convivencia, ¿qué han hecho? Y nos dicen, no, pues nada, porque no tenemos ninguna conducta de acoso. Y resulta que no tenemos que esperar a que una conducta de acoso se dé entre compañeros de trabajo, sino realmente promover ambientes de trabajo saludable con una comunicación basada en el respeto y que nos permita tener ambientes de trabajo agradables. Todos sabemos que compartimos a veces mucho más en nuestra empresa con nuestros compañeros que en nuestro lugar de trabajo, que con nuestra familia. Entonces aquí es, ¿qué estamos haciendo para que nosotros también como trabajadores podamos promover esas conductas que nos permiten una calidad de vida y una salud mental adecuada con los miembros de la organización?
La ley 1566 del 2012, que también obligó a las empresas a que es necesario tener un programa de sustancias psicoactivas. Este es un tema que se ha disparado muchísimo, el tema del alcohol, consumo de todo el tema de ansiolíticos, depresivos, todo este tema está siendo muy disparado, más con todo este tema que sabemos de las drogas. Para las personas que son papás, saben que en los colegios es un tema que está ahí. A nivel laboral, el tema de alcohol, está bien el tema social de ir y consumir una bebida, pero ¿qué pasa cuando resuelvo mis problemas o cuando me enfoco y me encierro en mis problemas, ayudado por alcohol, por tabaco, cigarrillos, ansiolíticos, donde realmente empieza a generar una degradación del ser humano y empieza a generar una cantidad de situaciones y problemas, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal? Entonces, esta ley nos soporta la obligación de tener una política en prevención de alcohol y drogas, en tener todo el proceso, un programa como tal establecido en intervención de esos casos y sobre todo también el manejar programas de promoción y prevención en este tema. Ley 1616 de salud mental, también aquí ya empieza también a definir ese término de salud mental, que era la definición que les mencionaba anteriormente. Tenemos la resolución 2764, acaba de salir hace 2 años, es una de las más fresquitas en este tema, porque aquí lo que pasó fue que cuando salió la resolución 2646 del 2008, en el 2010, la Universidad Javeriana y el Ministerio de Protección construyeron la batería de riesgo psicosocial, que son 4 cuestionarios donde se evalúan esas condiciones intralaborales, las condiciones extralaborales, esa sintomatología de estrés que podemos llegar a desarrollar como trabajadores y también digamos que una encuesta de datos sociodemográficos. Y aquí ya se empezó a decir también, ya se legalizó este tema, pero sobre todo se sacaron muchos protocolos. Hay protocolos de salud mental, hay protocolos en todo el tema de sustancias psicoactivas, hay protocolo en temas de duelos. Ustedes saben que nuestra gran maestra, la pandemia nos trajo muchos duelos y exacerbó muchas sintomatologías que teníamos ahí guardaditas. Entonces, aquí ya en esta resolución ya se formalizó puntualmente este tema y se les dijo a todos los entes comprometidos en este proceso, tanto a los trabajadores, porque también tienen su responsabilidad de cuidar su salud, a las empresas, las obligaciones de las ARL, en todo este apoyo que realmente podamos trabajar mancomunadamente y hacer una intervención interdisciplinaria con el trabajador, con los médicos, con fisio, y poder realmente hacer esta intervención que necesita el trabajador de forma efectiva y que promueve realmente una intervención primaria, que es la de prevención, secundaria es hacer muchas campañas también, pero irnos ya a montar un programa de salud mental, hacer actividades con el trabajador y terciaria ya es empezar a trabajar en el entorno familiar o en el entorno laboral en el cual se desempeña el trabajador. Sabemos que este tema de red de apoyo es importantísimo, ¿no? A veces una palabra en un momento adecuado puede causar un impacto o positivo o negativo. Así que por eso cada vez más se nos invita, no solamente como trabajadores, sino como seres humanos, cuidar mucho nuestras acciones, lo que decimos, lo que hacemos y el impacto que eso puede llegar a tener en la vida de las personas a nuestro alrededor. ¿Sí? Y finalmente tenemos la ley 2191 del 2022 también, que habla de esa desconexión laboral, de la posibilidad que tiene el trabajador de, así esté en teletrabajo o en trabajo en casa, poder desconectarse en su horario laboral y que esos horarios sean respetados, a menos que pues, sean personal de manejo y confianza, que estén trabajando en temas de disponibilidad 24 horas, bomberos, ¿no? Todo este tema médico y obviamente en caso importantísimo o se requiera por parte del trabajador o que un líder lo pueda llamar, pero de lo contrario se deben respetar esos horarios laborales que el trabajador venía llevando, así esté dentro de su casa. Entonces, esto es un poco el referente normativo, ya lo hemos mencionado y es que existen muchos instrumentos y realmente lo que no midamos no podemos llegar a intervenir. Por eso, al final vamos a ver algunas recomendaciones para ustedes
miembros de la compañía, miembros de gestión humana, desde las áreas de seguridad y salud en el trabajo, que debemos recordar. A veces es no solamente irnos en acciones y una cantidad de capacitaciones y cumplir la normatividad como a veces vemos. Hay muchas empresas que hacen diagnóstico y lo dejan ahí. Y uno dice, bueno, y se hizo el diagnóstico y cuál es el plan de intervención. ¿Qué pasa cuando estamos encontrando dimensiones que se evalúan en este diagnóstico de riesgos psicosociales y no se han intervenido? El tema no es cumplir por cumplir. Nosotros ya hemos manejado muchos casos a nivel de suicidios, a nivel laboral, donde la empresa evaluó y detectó que esa persona estaba afectada emocionalmente, donde desde el inicio, desde el proceso de selección, se detectó que era una persona que tenía alguna sintomatología y algunos rasgos de personalidad importante, que durante el proceso se dieron cuenta que esa persona había tenido pérdidas, que es algo que lo menciona la resolución 2764, de que hay que hacer un monitoreo persistente y constante porque nuestras condiciones cambian. ¿Qué pasa cuando una persona se separa, se divorcia, tiene pérdidas, como pasó en esta pandemia y como sigue pasando? Hay que montar un protocolo y hay que realmente hacer todo un plan de intervención que conlleve actividades que realmente apunten y que impacten en la vida de los seres humanos que hacen parte de nuestra empresa. Entonces, no es posible que solamente cumplamos con el tema normativo de se hizo el diagnóstico o se hizo la evaluación de clima, pero ¿cuáles fueron las acciones que conllevan y cuál es la conciencia que estamos generando en todos los miembros de un equipo de trabajo y de una empresa para que tengamos esos, lo que les decía, de oídos muy abiertos y atentos con todas las situaciones que están pasando las personas a nuestro alrededor? Creo que, y lo vamos a mirar ahorita, las personas buscan ser feliz y estar bien y tener una calidad de vida buena, pero a veces hay personas que están sonriendo en nuestro ambiente laboral, pero internamente tienen una situación de vida que realmente no les permite estar bien. Y sabemos que la depresión es exceso de tristezas y a veces no nos han enseñado a manejar nuestras emociones. Y eso hace que de alguna otra forma también las empresas estén en un proceso de compromiso, de ayudarle a los trabajadores a potencializar sus competencias, sus habilidades de afrontamiento, para que realmente todos estos cambios que estamos viviendo, todo este nivel de exigencias, toda esta sobreinformación que estamos teniendo, realmente podamos darle el mejor manejo para que no afecte nuestra salud mental y por ende la productividad. Sabemos que la motivación está relacionado también directamente con el cumplimiento de unos objetivos a nivel organizacional. No podemos pretender que tengamos altos desempeños, alto cumplimiento en metas comerciales, en objetivos organizacionales, si tenemos una población enferma, si tenemos una población desmotivada, si tenemos una población a la cual no se le atiende, no se le escucha, no se generan espacios de conversación para nuestro crecimiento, no solamente laboral, sino personal. Entonces, miremos lo importante de este tema en las organizaciones. Yo aquí digamos que quise traerles un poco el tema de referencia del marco, digamos, del normativo y las estadísticas que tenemos. Digamos que la salud mental tomó una relevancia durante los confinamientos estrictos que tuvimos de la pandemia, pero también hizo que los casos de depresión, ansiedad, ataques de pánico y las tasas de suicidio incrementaran a nivel mundial. De hecho, el riesgo psicosocial se ha determinado como uno de los principales riesgos en las empresas del país. Ya ha sido uno de los primeros o segundos riesgos más importantes. ¿De qué me sirve a mí como compañía tener todas las medidas, la última tecnología, pero realmente quien ejecuta la labor son las personas? Y la persona si emocionalmente no está bien, si está en un proceso o presentando un proceso depresivo o ansiedad, pues eso me va a generar un altísimo riesgo, no solamente para mí, sino para los trabajadores que lo acompañan. Entonces, miren lo importante de esta parte. Y el DANE ha señalado que la problemática mayormente reportada es la de preocupación o nerviosismo, ¿no? Con un 40.4 en julio del 2020, seguido por el sentimiento de cansancio del 18.7% en el 2020. Entonces miremos cómo estos indicadores se han incrementado y cómo de alguna otra forma existe esa responsabilidad y compromiso por parte de las organizaciones. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, estima que alrededor de 280 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Lo que pasa es que
Digamos que hay diferentes niveles de depresión y a veces si no vamos al médico y sobre todo al psiquiatra, que es el que determina si una persona se encuentra en depresión o no, más con el estigma que existe de que el psiquiatra o que los psicólogos somos para los locos, es ahí donde empieza este proceso. Y la gente no consulta, la gente no va. Hay gente, encontramos casos donde las personas han venido en estados depresivos mucho tiempo y debemos saber que las emociones también son adictivas, ¿no? Entonces hay personas que nos dicen, pues yo todo en este momento está bien, pero siento esa tristeza que siento hace muchísimos años. Y es porque el cuerpo se acostumbra a estar en tristeza. Hay gente que se acostumbra a sus estados emocionales así tenga muchas cosas en su vida bien. O hay personas que saben que hay muchas cosas en su vida y tratan de mostrar, como decimos acá, y existen estudios de la depresión sonriente, que es un tipo de depresión, donde todo el mundo está feliz y tenemos que mostrar que estamos contentos, ¿no? Que esto está, digamos que diagnosticado como una muestra, un afán de ocultar lo que siento, ¿no? A mis hijos, a mi pareja, a las personas a mi alrededor. Y eso ha hecho que sea mucho más difícil detectar esta sintomatología y que sea como esas enfermedades silenciosas que al final explotamos, ¿no? A veces los seres humanos esperamos llegar a nuestros límites. Ya cuando nuestro cuerpo se ha evidenciado y sabemos que, según la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de las enfermedades tiene que ver con causas emocionales, ¿sí? El cáncer en este momento también está disparadísimo, diabetes, infartos como se están teniendo, todas esas enfermedades a nivel cardiovascular, pues nosotros decimos, el precio y nuestro cuerpo de alguna otra forma asumen todo eso que hemos venido dejando de hacer. Y sumémosle a eso la vida sedentaria que se tiene, de no salir, de no compartir, de no tener tiempo al aire libre o de actividades familiares. Uno tener una red de apoyo que realmente me permita desahogarme, hablar y poderle dar un manejo diferente a las situaciones a mi alrededor. Entonces, esto es importante mencionarlo. En el caso de Colombia, por ejemplo, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dijo que 1 de cada 5 trabajadores padecía de fatiga y estrés, producto de la falta de desconexión laboral, luego de que se termine la jornada y durante las vacaciones. Además, según el COMPAS 3992 sobre salud mental del 2020, el 20 y el 30% de los empleados refirieron la exposición a factores perjudiciales para la salud, asociados todos al estrés laboral, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo la jornada laboral, el cambio de las funciones, las expectativas que tiene el trabajador, un liderazgo inadecuado que vamos a ver puede generar una afectación importante. Por eso digamos que todo este tema de bienestar psicosocial en relación con el trabajo, pues realmente lo que se busca es hacer un proceso de prevención, de detectar, de evaluar, de medir, de todo el tiempo estar generando esa oportunidad de compartir, de escuchar, de conocer. Cuando hemos manejado esos casos de suicidio, nosotros hablamos con los trabajadores y les preguntamos, ¿alguno de ustedes se dio cuenta de la sintomatología que tenía la persona? Y muchos de ellos dicen sí, pero pues igual nosotros no preguntamos, no dijimos nada, sí la veíamos llorando, lo veíamos llorando, encerrado, muy encerrado en sí mismo, pero por no invadir su privacidad no quisimos hacerlo, no quisimos tocarlo, pero tampoco lo referimos a gestión humana ni al área de salud y seguridad en el trabajo, así que la persona lamentablemente tomó la decisión de terminar con su vida. Entonces, miren que todo este tema es de gran relevancia y de gran compromiso para todos nosotros como seres humanos y para las organizaciones y como miembros de la organización. ¿Qué factores pueden llegar a afectar nuestra salud mental? Aquí hay muchísimos, yo menciono acá algunos. Uno de nuestros rasgos de personalidad es importantísimo. Vemos como en el tema de la pandemia le preguntamos a las personas y les decimos, bueno, ¿qué te dejó esta pandemia? Y hay gente que dice, esto está terrible, esto fue lo peor, esto. Y yo escuchaba gente que decía, no, yo qué tan encerrado una semana, yo me muero. Y ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo mucho con estas generaciones cristal, ¿no? Que son a las personas que son papás, le están enseñando a sus hijos a que todo lo tienen, a que nada le puede pasar, a que yo voy, te recojo, que no te pase nada. Una cantidad de temores y miedos que se pasan. Entonces, los papás que le tienen miedo a los perros
o algún animal se los pasan a los hijos, entonces no los toques porque te van a morder. Y muchas de esas improntas que manejamos los seres humanos en nuestra vida y en nuestro cerebro hace que hayan personas temerosas, que hayan personas que de alguna otra forma que se sientan víctimas de todo lo que les pasa a su alrededor, que ante cualquier situación que los desacomode o que les desarregle en el puesto, eso les genera un nivel de frustración y ansiedad altísimo. Entonces, hay personas que tienen antecedentes de salud mental, ¿no? De familiares, de papás. Tenemos muchos casos de personas que abuelos, tíos han tenido suicidios, han tenido enfermedades psiquiátricas, de esquizofrenia, un montón de situaciones, de enfermedades y que no han sido detectados. Y que a veces estamos ahí en el día a día y no nos damos cuenta. Entonces, estos rasgos de personalidad son vitales e importantes para los seres humanos. A nivel laboral, la carga de trabajo, muchas veces por esa reducción de personal, porque tengo que hacer el multitask, yo soy el que hago, no delego, hago una cantidad de funciones y actividades y no tengo tiempo para descansar, que es lo que estamos viendo en la sintomatología. Todo este tema de carga laboral, importantísimo. La falta de planeación y organización, ¿no? Que muchas veces se vive al interior de las empresas y en la misma persona. Hay personas que dicen, es que no tengo tiempo para almorzar, no tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo para mí. Y es el énfasis que nosotros siempre hablamos, ¿no? Y tenemos muchos programas enfocados en esta parte, sobre todo también para los líderes. ¿Cómo está tu liderazgo enfocado a tu calidad de vida, a tu bienestar? Tú no puedes estar liderando un equipo de trabajo diciéndole a la gente que tiene que estar bien si tú no estás bien. Si tú te la pasas estresado, agotado, no hay tiempo para nada, conocemos muchas empresas donde el nivel de divorcios es altísimo. ¿Por qué? Porque es que la persona se la pasa trabajando todo el tiempo. Y ya a veces no hay matrimonio que aguante, no hay familia que aguante. Aquí es importantísimo poder saber cómo estoy administrando mi tiempo, cómo estoy aprendiendo a planear, pero también a nivel laboral, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy optimizando esas reuniones? Nosotros hablamos con trabajadores que dicen, todo el tiempo me la paso en reunión. Estoy en reuniones, ¿a qué hora no hago mi trabajo? ¿No? ¿A qué horas hago mis informes? ¿A qué horas me reúno con la gente? ¿Qué es lo que está pasando? Como estamos a nivel virtual, ¿a qué horas me reúno con la gente? ¿Cómo los veo? Si muchas veces ni siquiera los puedo ver, ¿sí? El liderazgo inadecuado también es un factor que influye muchísimo. Yo digo que eso es lo mismo que con los papás, ¿no? A veces hay papás que o no quisieron o son muy fuertes o su frustración la sacan con sus hijos y a veces la comunicación que usan con ellos es tan triste y todos sabemos que esos 7 primeros años de vida del ser humano son vitales. Y encontramos personas con unos traumas, sí, es que a mí no se me olvida que mi papá a los 5 años me dijo que tú eras un bueno para nada y que no ibas a cumplir tus metas. ¿Cuántos docentes frustraron los sueños de muchos estudiantes diciendo que tú no eres bueno, que te haces estudiando esto? Y ahora si nos vamos al ámbito laboral, esos líderes que dicen es que usted esto no lo va a poder hacer y si no le gusta se va, porque es que hay mucha gente que está esperando. Acá es una puerta giratoria que usted se va y otro está entrando rápidamente y si usted no sirve para nada, así como en su casa, es ese tipo de comunicación que a veces se maneja, como también el liderazgo permisivo, ¿no? El que todo lo permite, el que así haya una persona que esté gritando a todos los demás y venga y se desquite con todo el equipo de trabajo, no se colocan límites, no hay reuniones. Entonces, no todos los liderazgos son adecuados para todas las organizaciones y para todos los grupos. Entonces, ese liderazgo inadecuado tiene un impacto importante. Nosotros tenemos trabajadores que dicen, esta empresa es maravillosa, me paga muy bien, la calidad de todos los beneficios que ofrece, pero mi líder realmente hace que yo busque cambiar de trabajo, porque realmente es dificilísimo el ritmo, el trato. Entonces, muchas veces la movilidad laboral no solamente se debe al salario. Hay gente que dice, yo prefiero mi calidad de vida. ¿De qué me sirve tener un gran salario si no tengo calidad de vida, si no tengo un buen trato, si no tengo tiempo para compartir con mi familia? ¿Sí? La falta de claridad de actualización y comunicación de los procesos hace también que estemos en un afán que no haya claridad en los procesos, en la comunicación, que no tengamos funciones y roles definidos, que no existan definición de esa carga laboral, que no se comuniquen. Hay personas que llegan nuevas a las empresas y me dicen, no, pues yo le pregunto a la gente y me dicen, no, pues
busque que por ahí debe estar la información. Y hay gente diciendo, pues, que sufra. Yo también cuando fui nueva, a mí me tocó también sufrir y mirar, pues mire a ver qué él lo hace, ¿no? ¿Qué hace él para buscar esa información? Y uno dice, realmente, si hay procesos ya claros, ¿por qué no los divulgamos? ¿Por qué no los actualizamos, por ejemplo? Hay empresas que tienen procesos de hace años que nunca los actualizan, que no están normalizados, pues con normas ISO que en nuestro país y a nivel mundial se trabaja, y seguimos haciendo lo mismo de la misma forma, reprocesos, y no adoptamos prácticas ágiles, como es el agilismo, prácticas que no, realmente nos faciliten nuestro trabajo, ¿no? Y que no hagamos tantos reprocesos, tantos informes, y que nos facilitemos un poco la vida a nivel laboral. La calidad de las interacciones personales, bueno, ya lo he venido mencionando. ¿Qué pasa cuando en nuestro ambiente de trabajo no se vive un ambiente cálido, saludable, donde no hay una comunicación basada en el respeto, donde precisamente no se respetan las diferencias de religiones, de creencias, de sexualidad, de formas de hacer el trabajo? Ustedes saben que la ley cada vez está pidiendo que sean respetuosos, ¿no? Y a nivel mundial, de que si tú crees en un partido político u otro, eso no nos cataloga como personas o nuestros temas religiosos, espirituales, ¿no? Entonces, esas interacciones personales son importantes, ¿no? De cómo estoy aprendiendo a compartir con el otro, relacionarme con el otro y a saber que lo que yo haga también impacta a las personas a mi alrededor, ¿sí? Y bueno, finalmente el uso frecuente o incremento de esas herramientas tecnológicas. El tema de tecnología, yo digo que sí, nos llegó para facilitar muchas cosas, pero también nos ha complicado ese contacto face to face, la cercanía en las relaciones, del urgente lo manejo por correo electrónico y es ya, y es la llamada, y este contacto personal ha generado unas barreras importantísimas de comunicación. Claro, sí nos facilita, nos ayuda mucho, pero también nos ha distanciado mucho y nos ha sobrecargado. El tema de estar todo el tiempo en el celular, conectados, revisando redes. A veces pasa que cuando lo menos nos damos cuenta, estamos 2, 3 horas aquí pegados en las redes, en el computador, y se nos ha pasado un tiempo valiosísimo que hemos dejado de hacer y de compartir para hacer actividades diferentes y para nosotros. ¿Qué hacer si encuentro una persona con una afectación emocional y mental? Yo tengo líderes que dicen, bueno, pues que yo no soy psicólogo, yo por qué tengo que mirar y por qué tengo que hablar. Yo sí tengo la obligación y la responsabilidad, no solamente como líder, como trabajador, como compañero de trabajo, de estar pendiente, de escuchar, de invitar, por ejemplo, a hablar a la persona, a hablar y expresar lo que siente. Yo creo que hay algo importante que hemos entendido, es que las personas necesitan expresar, necesitan saber y sentirse importantes dentro de una organización o de un contexto familiar, laboral, ¿sí? Y cuando yo le pregunto a la persona, así sea un saludo en la mañana, que a veces se nos ha olvidado, nos hemos enfocado mucho en el título, en el hacer, y se nos ha olvidado el ser. Y es, ¿cómo estás? Un buenos días, un cómo amaneciste, o qué tal tu fin de semana. Esas invitaciones a veces hacen que una persona que esté aquí con el llanto, que ya está a punto de estallar, pueda decir, sabes que estoy que lloro. Y a veces no es decirle, yo te puedo solucionar tu problema, pero sí te escucho y te desahogas y te expresas. Todos sabemos que una forma de sanar es eso, llorar, expresar, hablar lo que necesite la persona. Pero hay personas que no hablan, no expresan, porque no nos enseñaron la inteligencia emocional. Alguien hace poco en un taller que tomaba, decía, el papel del hombre ha sido muy difícil, ¿no? Porque al hombre se le ha castigado mucho el no hablar, el tú eres fuerte, tú no puedes llorar porque eres el hombre de la casa y tú tienes que estar bien. Y resulta que si nos damos cuenta a nivel de indicadores de suicidio, los hombres son los que están dando este tipo de indicadores, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde realmente nos han enseñado a expresar lo que sentimos, lo que pensamos? Porque además le tenemos miedo al conflicto, ¿no? Si hay algo que no me gusta, que no está bien, simplemente lo que hacemos es nos callamos para evitar conflictos y resulta que una situación que era así de pequeña se nos volvió así de grande porque no le dimos el manejo adecuado, ¿sí?
El desear ser una escucha sin juicios ni reclamos. Nosotros somos muy buenos para enjuiciar, somos muy buenos para desde acá mirar. Si ven, ya llegó este con la mala cara, Manu está peleando con la esposa, con los hijos y viene y la pasa acá con nosotros y nosotros qué culpa, y antes más duro le damos, y antes más agresivos, y antes más reclamos. Bueno, ¿y qué pasa si yo le pongo a la persona, te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que nos tomemos un café y charlamos un rato? Pero a veces esos espacios no los tenemos. ¿Sí? Entonces, las personas se la pasan del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no hablan, no salen, no comparten, no. Y después dicen, bueno, porque mi vida se volvió una monotonía y un cansancio. Y estoy enfermo, tengo dolor de cabeza y gastritis. Todo lo estomacal, recordemos que está enfocado a todo lo que no hemos elaborado. Como que ese tema de rumiación que tenemos ahí, o la persona que piensa y piensa y piensa mucho, el tema de migrañas, de dolores de cabeza, ¿sí? Aquí es importante poder ser una escucha sin juicios y sin saber y sin darle el remedio a todo el mundo, ¿no? Es, pues sencillo, pues sí, si eso está pasando en tu familia, pues vaya, deje su hogar, deje su familia, sepárese. Y no es tan fácil, ¿no? Poder tomar decisiones en el tema emocional, en el tema familiar, no es fácil. Y todos sabemos que tener una pareja que no nos genere bienestar tiene un enfoque y un impacto importantísimo en nuestra salud emocional y mental. ¿Sí? Sugerir buscarle ayuda profesional. Vuelvo y les digo, en algún momento nosotros los seres humanos necesitamos hablar con alguien que sea lejos de nuestra familia, si es nuestro papá, nuestra mamá. Si le contamos los problemas que tenemos a mi nivel familiar, pues resulta que van a tomar una mala imagen y después, si vuelvo con esa persona o retomo, el tema ya se ha generado ahí ese límite, ¿no? Entonces, siempre es importante buscar una persona externa, profesional, que tenga las habilidades para poder orientar y ayudar a desarrollar las competencias y los objetivos y metas que necesiten las personas. Es importante recordarle la importancia de las actividades de autocuidado en la salud física, el estilo de vida saludable, ¿no? El crear hábitos positivos que mejoren la calidad de vida. Nos estamos dando cuenta que el tema del sueño, de la alimentación está afectado. Hay muchas personas que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño, que están durmiendo 2 y 3 horas diarias y después esperamos no enfermarnos, que no lleguen estas enfermedades. Nosotros siempre les decimos a las empresas, su gastritis, su colon irritable, ustedes cuando se vayan de la empresa no se le van a dejar ir a decir, vea señores, tal, aquí les dejo mi gastritis, mi colon, mi paro, mi derrame que tuve por el corre-corre que he tenido en mi vida y que he tenido a nivel laboral. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es tener un hábito de vida saludable, darme el lugar y la importancia del respeto al tiempo laboral, pero también el respeto al tiempo personal. Cómo me estoy alimentando, cómo estoy durmiendo, cómo estoy haciendo alguna actividad física que me permita despejarme un poco de la cantidad de situaciones que vivo en el día a día, de tener pensamientos positivos. Pero si yo todo el tiempo estoy desde lo negativo, hay trabajadores que uno les pide algo y todo es no se puede, eso no se puede hacer, o eso es muy difícil, eso nunca se ha hecho. Esas barreras mentales que a veces nos generamos. Entonces recordar un poco a la persona esa calidad de vida que se merece y sobre todo atender su cuerpo, su salud mental, porque su cuerpo le está hablando, ¿no? Y cuando tenemos una sintomatología hay que atenderla a tiempo. Pero si no, pues por eso es que se generan muchas enfermedades a nivel emocional, físico, ¿sí? Y sobre todo el informar el área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo o el área de HCQ de esos síntomas, ¿no? O poder detectar, miren, tengan cuidado con esta persona, revisen, ya lo vamos a ver un poco en los indicadores de salud, pero sobre todo ayudar a orientar a que esa persona se haga responsable de su vida y su calidad de vida emocional. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos llegar a presentar? Es profundos sentimientos de tristeza, esa pérdida de interés en el trabajo o actividades sociales, la apatía o la indiferencia. Hay gente que dice, pero yo no me quiero levantar, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero levantarme, no quiero. ¿Sí? Algo está pasando y algo que está mostrando su cuerpo. ¿Sí? Se reduce, por ende, la concentración, el rendimiento, se tienden a olvidar muchas cosas. Pues todos sabemos que la memoria hay que trabajarla, personas que tienen una memoria prodigiosa, pero
se confían en su memoria y no anotan, no escriben y llega un momento que se sobresaturan mentalmente de tanta cantidad de cosas que tienen y pues nosotros les decimos, hay que anotar, hay que tener una planeación, una organización, ¿sí? Eso va generando dificultades en la toma de decisiones, en el dormir, por ejemplo, o en el dormir demasiado, gente que quiere dormir todo el tiempo y es uno de los síntomas de estar en esos estados depresivos. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad, pérdida de energía, mucha fatiga, irritabilidad, enojo, tendencia al llanto. Hay trabajadores que les dicen algo y ya están llorando, ya están sufriendo, ¿sí? Cambios de peso o apetito, bajo desempeño laboral, aumento significativo en el consumo de bebidas, lo mencionábamos ahorita, alcohólicas o sustancias psicoactivas. Pues hay que estar muy alerta a esta sintomatología para poder atenderla a tiempo. ¿Qué acciones promueven finalmente esta salud mental? Entonces ya hemos hablado que es importantísimo medir, evaluar, estar atento a esa sintomatología. Por eso lo más importante es identificar a este grupo de trabajadores con afectación laboral, personal y familiar. Es el estar atento, es el estar pendiente de esas situaciones. Por ejemplo, cuando un trabajador pierde un hijo, estos procesos de duelo son muy difíciles. Uno de los duelos más difíciles es perder a un hijo, perder a una pareja. Y necesitamos estar monitoreando e incluirlo en todos los sistemas de vigilancia que tengamos al interior de la empresa. Analizar esa información de los reportes de salud mental, de esas incapacidades que nos llegan. ¿Qué pasa cuando una persona estamos viendo que se está incapacitando mucho o pidiendo permisos o trabajando o que tienen muchas sintomatologías de dolor de cabeza, de gastritis, de colon inflamado, de un montón de sintomatologías que tenemos? Por eso es importante revisar las estadísticas y es lo que nosotros hacemos de la reunión con los médicos, con el fisio y hacer una intervención interdisciplinaria, porque por algún lado esta sintomatología se está evidenciando. Claramente es importantísimo realizar diagnósticos de riesgo psicosocial. Por ley, esto tiene sanciones económicas. Y lo que yo les decía, no es solamente medir, es medir pero intervenir. ¿Para qué mides tú si no vas a hacer intervención? ¿Y cómo haces intervención si no has medido? ¿Sí? Entonces, estos diagnósticos de riesgo psicosocial que se hacen o anualmente o cada 2 años, dependiendo de los resultados, evaluaciones de clima laboral, evaluaciones de desempeño y todo aquello que les permita a ustedes hacer ese monitoreo permanente de las condiciones de salud mental de sus trabajadores. Establecer esas acciones sobre esos factores psicosociales, promover actividades de bienestar, jornadas de la salud, hacer convenios con entidades, aprovechar todas las entidades que se tienen a nivel de las organizaciones, área de fondo de pensiones, cajas de compensación familiar. O sea, hay muchas ayudas para poderlo hacer y para poder invitar al trabajador a que realice acciones y sobre todo sea muy consciente que su salud emocional también depende de usted, ¿no? El fortalecer esas habilidades personales para afrontar y manejar el estrés es importantísimo. A veces los líderes son los que más se nos infartan en indicadores de salud, son los que más tienen enfermedades. Hay que trabajar mucho con ellos. Nosotros al interior de nuestra organización tenemos programas enfocados a líderes según la realidad de la empresa. Cada cultura y cada empresa es diferente. ¿Cómo estamos escuchando al trabajador? ¿Cómo lo estamos apoyando? El hacer procesos de coaching a nivel directivo, a nivel individual, a nivel de grupo, nos ayuda a fortalecer nuestras habilidades de comunicación, de manejo de estrés, de inteligencia emocional, que es importantísimo, de planeación y organización del tiempo, de resolución de problemas, ¿sí? Todas estas habilidades hay que fortalecerlas, mucho más con el nivel de exigencia, de presión, de tiempo, de conflictos a nivel laboral, que se hace que realmente tengamos ese compromiso como organización de apoyarlos en este proceso. Brindar una orientación hacia los servicios de apoyo psicológicos disponibles es importantísimo. Digamos que con todo este tema, las ARL tienen una línea de atención en crisis. Todas las ARL están obligadas a tenerlo. Esta última resolución dijo que debe haber un psicólogo que esté haciendo el seguimiento de todos esos procesos. El sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial debe estar coordinado y monitoreado por un psicólogo que permita realmente establecer, monitorear, llamar al trabajador, ya fuiste a tu cita de psicología, cómo te fue, alguna recomendación para la empresa,
y hacer acciones de seguimiento que realmente permitan que el trabajador se sienta acompañado y de alguna otra forma responsable de su salud mental. ¿Sí? Hay Hola, empresas que... María Cristina. Señora. Hola, María Cristina. Bien, es que como vamos a tener una sesión de preguntas, Sí. Para recomendarte, para darle ya como el cierre, para poder hacer unas preguntas, porque tengo varias preguntas acá, ¿sí? Claro que sí, ya con esto Bueno, terminamos. muy interesante todo lo que estás diciendo, de verdad que sí, muchísimas gracias por tu gran conocimiento que nos estás brindando hoy, pero como tenemos dentro de la dinámica, hacer preguntas, claro que sí, adelante. Claro que sí, ya con esto terminamos, que son las acciones que seguramente pueden resolver algunas de sus inquietudes. Llevar esos registros y esas acciones y actividades que realizan, importantísimo, es que deben soportar cualquier acción, cualquier capacitación, todo debe soportarlo, porque eso el día de mañana les puede ayudar. Eso nos ha ayudado, por ejemplo, en casos de suicidio o enfermedad. Mire lo que hizo la empresa, mira las mediciones y puede salvaguardarlos mucho en su integridad y el tema económico. Monitorear esa salud de los trabajadores y ajustar esas estrategias según los cambios en los trabajadores. Entonces, finalmente, aquí cerramos esta intervención de hoy. Traté de ser muy consistente, muy concreta en toda esta información. Es un tema bellísimo para trabajar. Y finalmente, el reconocer y atender oportunamente los síntomas de afectaciones de salud mental contribuye a prevenir esas enfermedades mentales. Entonces, aquí les dejamos nuestros datos de contacto como Bienestar y Transformación Consciente. Nos encuentran en nuestras redes, en Instagram, en Facebook también. Y bueno, estamos atentos a resolver sus inquietudes. Entonces, si quieren, aquí yo ya abro el micrófono para las preguntas que tengan frente a este tema. Claro que sí. María Cristina, muchas gracias. Antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos en este momento a pasarles una pequeña encuesta, un pequeño sondeo. Por favor, Camilo, si me ayudas a pasar el sondeo en este momento. Aquí vamos a ver. Sí. Entonces, en este momento ya está en sus pantallas. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. De verdad que es una muy buena conferencia en el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, la conferencista desarrolló en las pantallas, pueden darle sí o pueden darle no. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy, sí o no. Vamos en este momento, necesitamos un 60% de las respuestas de ustedes, los invitamos a que le den sí o no. Las personas que quieran hacer las preguntas, las pueden mandar vía chat o la pueden hacer vía micrófono. Entonces, en este momento, recuerden que ya pueden comenzar a hacer las preguntas y ya también les vamos a abrir los micrófonos. La pregunta es muy sencilla. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy, sí o no? Ya vamos a llegar a este 60%, los invitamos a que nos ayuden con esta encuesta. Para nosotros es de gran importancia hacerle el seguimiento. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy, sí o no? Perfecto, entonces ahora sí, vamos en este momento a abrir la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con la primera pregunta que nos llega acá. Si quiere ya Camilo, ¿la podemos retirar? ¿La podemos retirar? Ahora sí, vamos. Entonces, la primera pregunta. Vamos en este momento aquí, vamos acá. Nos pregunta Camilo, Camilo Iván, dentro de todos estos antecedentes que se mencionan, ¿qué afecta el funcionario por riesgo psicosocial? ¿Podemos hablar que estamos hablando de una enfermedad laboral? Ok, algo que es importante tener en cuenta es que, como lo mencionamos al inicio, la enfermedad laboral tiene que estar relacionada con tu tema de trabajo. Por eso se hace tan importante que en las empresas se haga un proceso de selección para que se determine cómo entra la persona a la organización, así como se hacen exámenes médicos. Y ustedes saben que para generar y para establecer una enfermedad laboral hay que ir por EPS, esa EPS llevarlo, direccionarlo a médico laboral, y es el médico laboral quien determina si esa enfermedad fue causada por ocasión o por desempeño de las funciones laborales. Por eso es importantísimo medir, desde que llega, igual que en los exámenes médicos ocupacionales. Por eso es importante medir cuál es la condición. Hay trabajadores que vienen con condiciones y eso es importante reponerlo y generar el plan de acción. Y aquí, para que se dé una enfermedad laboral, tiene que estar relacionada con factores que se den
a nivel laboral. Así que por eso es importante medirlo y quien lo determina es directamente la ARL, revisando todos los antecedentes y toda la información que tenga la compañía. Por eso es importante las evidencias, los diagnósticos, las evaluaciones, las pruebas de personalidad que pide la resolución, evaluar cómo llega la persona. Ok. No sé si respondí la pregunta. Hay una pregunta que nos dice es, ¿qué hacer cuando hay enfermedad laboral por falta de pagos de salarios? Ok, pues primero determinar una enfermedad por pago de salario. Ya digamos que respondí un poco que la enfermedad laboral tiene que entrar en un proceso de evaluación de la ARL, donde se determine que la afectación emocional que tiene la enfermedad laboral es causada por su desarrollo. Pues el tema, eso entraría en discusión de poder evaluar hasta dónde todas esas condiciones se pueden dar para que un trabajador se pueda enfermar, pero digamos que eso entra en un proceso de evaluación y verificación. Que se den condiciones a nivel laboral, sí, se den condiciones, pero que de eso dependa la enfermedad laboral del trabajador, pues es lo que hay que analizar y empezar a evidenciar. Claro, dicen que si por favor prende la pantalla que no te vieron, que te quieren conocer. Prendo la pantalla y yo estoy aquí con... Solamente está, dale clic. Pero nos preguntan qué pasa cuando ¿qué pasa cuando ya se descubre que es una enfermedad laboral? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquí digamos que ya las recomendaciones las da la ARL. Entonces recordemos que la persona debe ir ante su EPS, la EPS remite al médico laboral y ya entra todo el proceso de psicólogo laboral, empiezan a pedir toda la información del trabajador y ya la ARL puede determinar si se necesita una reubicación o el tratamiento o todo el proceso que haya al lugar dependiendo de la enfermedad y la sintomatología de la persona. ¿Quién es el responsable para hacer los temas de prevención? ¿Es la ARL o es la empresa? No, aquí la responsabilidad directa es de la empresa, de todas las acciones en pro del diagnóstico, intervención y seguimiento de los factores que pueden llegar a generar. Sí se pueden apoyar con la ARL. La ARL está obligada, digamos que existe un tema de que como estamos cotizando como empresa, la ARL tiene una responsabilidad de asignar ciertos recursos y ciertas horas, digamos que hace un tema de conversión para el apoyo que necesiten. Todas las ARL tienen capacitaciones, tienen muchas actividades, pero aquí la responsabilidad es primero de la compañía, segundo del trabajador, de reportar, de hacer seguimiento. Entonces, la recomendación que nosotros le damos a las empresas es cumplan con las medidas de acción, con los diagnósticos, con las actividades de intervención, con los seguimientos, con los indicadores de ausentismo, de accidentalidad, de enfermedad, para que si esto se puede catalogar como una enfermedad laboral, ustedes tengan todas las evidencias necesarias y se dé el manejo del caso. Una persona se puede, vamos a leer esta primera que nos manda Lina, ¿cómo hacemos para, bueno, dice, bueno, que muchas gracias, ¿sí? Que muchas gracias por la capacitación, dice Lina. Recuerda que este material ustedes lo encuentran en cada una de las aulas donde se encuentra registrado. Entonces, a ustedes les llegó hoy un correo electrónico y le pueden dar nuevamente clic a ese correo electrónico para que entren a las aulas y a partir de mañana ya tienen la conferencia en formato grabado. Entonces acá bueno, entonces acá nos dicen cuando una persona se puede pensionar por una enfermedad laboral. Claro, existe la posibilidad de pensión laboral, ¿sí? Por una enfermedad laboral, sí. Digamos que las ARL son unas aseguradoras y por eso es que las ARL cumplen la función de prestar los servicios de forma económica, pero también dar una remuneración económica y pensionarse dependiendo el porcentaje de afectación de esa situación. Pues claro, nos cubre tanto económicamente como en servicios ante una enfermedad laboral determinada como tal. ¿Cómo uno hace, o sea, cuáles son como los parámetros para uno elegir una muy buena ARL? Que apoyen pues este tipo de actividades, ¿no? Para las
enfermedades laborales. Pues mira, en nuestro mercado existen muchas ARLs. Yo lo que les puedo decir es que primero verifiquen mucho los beneficios que les están dando, pero también que se hagan realidad. Yo a veces voy a empresas donde dice esta ARL me ofreció la vida y la otra cuando fui a contratarlo, pero al pedirle servicios se ha vuelto una rogadera, no dan, no hacen. Entonces creo que ahí es un buen indicador para que ustedes se den cuenta, ¿no? De realmente si es una ARL que cumpla, que esté pendiente, que los apoyen en actividades, que tengan buenos programas de formación. Nosotros en general en Colombia tenemos un sistema de salud de ARL muy bueno. Creo que hay que sacar el provecho. A veces lo que pasa es que las ARL tienen tantas empresas que no dan el servicio que se requiere o que el cubrimiento y el valor que se está cotizando pues no es muy alto. Entonces las ARL dicen, mira, según el presupuesto que tú estás cotizando, te podemos ofrecer esto. Y ahí es donde existe la responsabilidad de la empresa de asumir temas que les corresponden. Por ejemplo, los diagnósticos de riesgo psicosocial no se pueden hacer por la ARL, es responsabilidad de la empresa. Las acciones de promoción y prevención e intervención sí es por la ARL, pero a veces el presupuesto no alcanza. Entonces es necesario tenerlo porque las ARL no van a hacer todo, ¿no? Entonces es responsable la persona de gestión humana y las personas de seguridad y salud en el trabajo en este proceso. Perfecto, nos pregunta Angie, ya la última pregunta, nos pregunta es, ¿la ARL puede brindar apoyo psicológico a un empleado? Digamos que las ARL no pueden hacer intervención, una terapia como tal, porque acuérdense que la ARL apoya en todo el tema de promoción y prevención, pero sí puede apoyar en el tema de la línea de intervención en crisis, que era lo que yo les mencionaba. Todas las ARL tienen una línea de intervención en crisis y tienen psicólogos con licencia de salud ocupacional que apoyan en todas las actividades de promoción y prevención e intervención a nivel grupal como tal. Pero las ARL, terapias psicológicas como tal, no están autorizadas en realizar. Perfecto. Bueno, no, de verdad, María Cristina, muchísimas gracias. Este es un tema que es muy importante para las empresas. Muchísimas gracias. No sé si tengas algo adicional que decir o damos por terminado la charla de hoy. No, pues sí, invitarles a ser muy conscientes de su calidad de vida, del bienestar y sobre todo el prevenir estas sintomatologías. Es el recurso humano, lo único que diferencia a su empresa de otras. Entonces creo que hay que darle la importancia y como compañía, Bienestar y Transformación, estamos atentos de poder apoyarlos en todas las actividades de intervención, seguimiento, todo lo que necesiten con muchísimo gusto. Es un placer para nosotros este espacio y quedamos atentos en apoyarlos en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por la atención durante esta charla de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla empresarial donde hablaremos del metaverso y la formación empresarial. Si este tema tiene que ver con su área, pues los invitamos a que inviten a las áreas para que participen en esta nueva charla que tenemos el próximo miércoles. Que tengan un feliz día. Un feliz día.